a todas y a todos los que nos acompañan en esta conferencia que intentará, como muy bien decía mi anfitriona Victoria, rescatar un pasaje de la historia, no solamente de la historia de Cartagena, también de la historia de España, realmente muy poco conocido. Muy poco conocido o prácticamente diría yo olvidado. Voy a compartir pantalla para ir mostrándoles a ustedes imágenes a medida que vaya yo hablando. A ver. ¿Se ve? Sí. Listo. Si lo puedes ampliar más que al tamaño de la pantalla sería fantástico. Perfecto. ¿O no? No, está bien así. ¿Ahí aparece el otro documento también? No, solamente aparece el afiche. Ah, bien, perfecto. Listo. Listo. Bueno. La historia pasa, desgraciadamente, todos lo sabemos y lo hemos reconocido, demasiado a menudo pasa como si fuese una moda. Pasa como si fuese una efeméride, una anécdota, o demasiadas veces ni siquiera pasa. Esa reticencia, esas manías que tenemos los humanos a seleccionar determinados acontecimientos, determinadas memorias, determinados recuerdos, excluyen siempre, incluyen muy pocas veces y la mayor parte de las veces excluyen a una gran parte de la población. Si alguien le preguntase a cualquier persona que camina ahora mismo por la calle aquí cerca de donde yo estoy, que quién fue Gabriel de Torres, a cualquier español, en el 99,9% de los casos no tendrían ni la más remota idea. Pero tampoco tendrían ni la más remota idea de quién fue Pablo Morillo, por ejemplo. En un ejercicio, yo creo que un ejercicio consciente de haber olvidado una parte muy importante de la memoria de este país, de la memoria de esta nación, que es una memoria, por otra parte, compartida entre dos naciones como son la colombiana y la española. La historia del mayor ejército expedicionario enviado a América y la historia del pueblo neogranadino que lo enfrentó permanecen ocultas. Se desconoce, se aborrece a menudo esa historia o intencionalmente se ha apartado, se ha soslayado. Nada recordó ni ha recordado en estas efemérides que llevamos desde 1815 hasta 1821 a mujeres y hombres que o bien de manera voluntaria o bien de manera forzada sirvieron lo mejor que pudieron a unos ideales, fuesen suyos o no fuesen suyos, pero que prestaron sus vidas para la defensa de estos ideales y para la conformación de las naciones en las que nosotros ahora mismo habitamos. Es finalmente el escrutinio de la posteridad que no vivió esos acontecimientos el que selecciona el recuerdo y da vida a aquellos y aquellas que forman parte de la memoria colectiva y dan, digamos, sentido a todo lo que hicieron. Por eso, sinceramente, creo que merece un especial agradecimiento a esta Junta Cívica de Capitulación de 1821, que da recuerdo, da letra y da memoria a unos acontecimientos que han pasado tan desapercibidos. El 9 de mayo de 1815, el rey Fernando VII proclamó la reconciliación. Decía que estaba dispuesto, señalaba, a recibir como un verdadero padre a los que, conociendo los males que acarreaban a su patria con su conducta temeraria y criminal, decía, quisieran reconciliarse cordialmente. Y este y no otro fue ese objetivo fundamental de una expedición al mando del teniente general don Pablo Morillo, que pese al estado en que había quedado España en la lucha contra los franceses, pudo reunir
10.642 hombres efectivos, muy bien equipados con artillería y demás efectos para las operaciones que tuviesen que emprender. La mayor expedición en la historia de España. No había habido nunca nada ni siquiera parecido, en un momento, en una coyuntura tan absolutamente adversa como esa. Fundamentalmente la Junta de Reemplazos de los Comerciantes de Cádiz juntaron casi todo el efectivo para poder conformar una expedición de este calibre tan grueso. La tropa expedicionaria permaneció entre Cádiz y pueblos alrededores acuartelada desde mediados de diciembre de 1814 hasta el 17 de febrero de 1815, en que partió, siendo anunciada todos los días que la expedición iba a salir al día siguiente, y todo para evitar numerosas deserciones que se iban produciendo, pese a todo. Finalmente, el 17 de febrero, a primeras horas de la mañana, zarpó la escuadra conformada por 43 buques de transporte abrigados por los navíos de guerra San Pedro de Alcántara, de 64 cañones, a las órdenes del capitán Francisco Salazar, las fragatas de 34, Ifigenia y Diana, comandadas por Alejo Gutiérrez de Rubalcaba y José de Salas, respectivamente, la corbeta Diamante, de 28 cañones, comandada por el capitán Ramón Eulate, la goleta de A8 Patriota y 13 faluchos cañoneros. En la artillería, además de las fuerzas expedicionarias, estuvo conformada por 2 compañías, dirigidas por Alejandro Cavia, una de más de 120 obreros, y un escuadrón volante de a caballo mandado por nuestro protagonista, un tal Gabriel de Torres y Velasco. Los objetivos fundamentales de la expedición fueron la pacificación de la Capitanía General de Caracas, la ocupación, este era un objetivo absolutamente irrenunciable, de Cartagena de Indias, y remitir socorros al jefe que mandaba en el nuevo reino de Granada, el virrey cubano Francisco de Montalvo. Una vez conseguido todo esto, debía remitirse al Perú el excedente de tropas europeas que fuese posible, una vez conquistado todo el territorio neogranadino. Y si aún sobrase, debían ser enviadas al Reino de México, a la Nueva España. Wow. Se había conformado una gran expedición de vencedores de Napoleón en Arapiles y en Vitoria, cuerpos de veteranos que llegaban completamente equipados, constituyendo, como decíamos, la expedición más brillante y numerosa jamás enviada desde España. Era, como habíamos afirmado, el último esfuerzo de los comerciantes gaditanos por medio de una junta de reemplazos que suplió todos los gastos de la expedición. Un brillante ejército del que en poco tiempo apenas quedó prácticamente nada. Incesantes bajas ocasionadas por un clima adverso a la constitución de los europeos y unas bayonetas que, según el general venezolano José Antonio Páez, nada podían contra la formidable lanza manejada por el tremendo brazo del llanero, con la que a caballo y a pie rompía los cuadros del ejército europeo y barría valientemente sus batallones. Además, los insurgentes presentaban el dominio decisivo sobre los ejércitos que debía darles la victoria final. Sería ganada siempre por los llaneros, cuerpos mandados por el propio José Antonio Páez, Zaraza y Monagas, entre otros, que fueron los mismos que los que antes habían sido favorables a las armas del rey, comandados por Boves, Morales, Yáñez y Rosete. Ahora, sin embargo, sus más crueles y duros adversarios, hombres duros del país, habituados a comer carne sin sal, que andaban desnudos, que se curaban las heridas con cocuisa y ejecutaban movimientos rápidos y ágiles en comparación con los ordenados, pero lentos, de las tropas europeas. El mayor reto para la expedición, sin lugar a dudas, fue la toma de Cartagena. Antemural de las Indias, el Corralito de Piedra era uno de los baluartes del poder español en América y el bastión con el que, todos sabemos,
habían chocado tantas veces innumerables expediciones extranjeras. La plaza de Cartagena permaneció bajo el riguroso bloqueo del ejército de Morillo entre el 22 de agosto y el 6 de diciembre de 1815. Morillo, decían las fuentes, se exasperaba con la resistencia obstinada de los habitantes de Cartagena y de vez en cuando ordenaba bombardear la plaza. En el momento en que la artillería realista comenzaba a disparar, la población civil acudía a guarecerse a las bóvedas del convento de Santa Catalina, de tal forma que los habitantes se acostumbraron, decían, a mirar con desprecio cómo cruzaban las balas por encima de ellos y hacían explosión las bombas. En los días festivos las iglesias se abrían a sus horas, los sacerdotes celebraban las prácticas ordinarias y las mujeres entraban y salían con la misma presencia de ánimo que el más aguerrido veterano. Se calculó que el ejército español perdió durante el bloqueo 3.125 hombres, de los cuales 1.825 fueron europeos y el resto soldados del país. Según el parte del virrey Montalvo, la plaza fue abandonada el día 5 a las 10:30 de la noche. A las 8 de la mañana del día siguiente, día 6 de diciembre, el oficial parlamentario que acudía a la plaza a por la respuesta respecto a su rendición, percibió que había sido abandonada, lo que avisó de inmediato a Morillo, y este dio órdenes rápidas de aproximación acelerada a Enrile, Gabriel de Torres y Antonio Cano. Progresivamente fueron entrando los restantes cuerpos que habían intervenido en el asedio. Cartagena, dicen las fuentes, vio perecer en 114 días 7.300 de sus hijos al rigor del hambre, 6.300 en el asedio y 1 millar que no pudieron después reaccionar a sus quebrantos. Inmediatamente después de tomada la plaza, el virrey del nuevo reino de Granada, mariscal de campo de los Reales Ejércitos Nacionales, Francisco de Montalvo, posesionó como gobernador de la plaza a don Gabriel de Torres, a quien ya había nombrado antes, el 13 de noviembre de 1815. Una decisión esta que fue muy sorprendente, porque casi todo el mundo en la plaza pensaba que el cargo de gobernador no iba a ser para Gabriel de Torres, sino para el brigadier don Antonio Cano, general comandante del Ejército de Infantería de León expedicionario, que parecía que iba en ese momento a llegar a la plaza para posesionarse del cargo de gobernador. Gabriel de Torres y Velasco embarcó con Cádiz con destino a América ese 10 de enero de 1815 con la referida expedición de Pablo Morillo. El ascenso de Torres en el escalafón militar fue meteórico. Si consideramos, fíjense, que la media para los oficiales de origen noble que permanecían en 1800 sin ascender fue de aproximadamente 6,2 años, advertiremos lo exitoso de la carrera de Torres. En 7 años, desde el 11 de julio de 1812, en que era teniente del Real Cuerpo de Artillería, hasta el 1 de abril de 1816, en que fue nombrado brigadier del mismo cuerpo, ascendió nada más y nada menos que 5 grados en el escalafón. Obviamente, a todo ello debieron contribuir sus servicios prestados muy exitosamente en el desempeño de empleos anteriores, ya que además de servir en los ejércitos de ambas Castilla, en Andalucía y Galicia, se integró en los de las operaciones de Extremadura entre 1800 y 1803, en el campo de Gibraltar a finales de 1801 y parte de 1802, en el Ejército del Centro en 1809. Durante el levantamiento de 1808 formó parte de las fuerzas militares que defendieron el parque de artillería establecido en el Palacio de Monteleón en Madrid. Formó parte del Cuarto Ejército en 1810 y en la división al cargo del mariscal de campo don Felipe Keating Roach, dependiente del Segundo Ejército desde principios de 1812 hasta fin de julio de 1814 en la lucha contra los franceses. Hijo de algo notorio, natural de la Torre de Mormojón, obispado de Palencia, contaba con 33 años en el momento, en 1816, de ser nombrado gobernador, y con 34 cuando fue nombrado brigadier, algo realmente meritorio
si consideramos que solo el 16% de los brigadieres del ejército americano se encontraban en el mismo grupo de edad de Torres, entre 25 y 49 años de edad, siendo lo habitual que superaran esa edad con creces. Sin embargo, pese a todo, ustedes saben que Francisco de Montalvo ejerció como virrey desde Cartagena y no salía nunca de la ciudad, y por tanto, de hecho, el virrey Francisco de Montalvo fue quien gobernó como gobernador de Cartagena y como virrey dentro del Corralito de Piedra. Finalmente, Gabriel de Torres, hasta la deposición de Francisco de Montalvo, actuó más como un teniente de gobernador que como un propio gobernador, e hizo cumplir las disposiciones de Montalvo, que al estar en gran parte todavía, gran parte del reino, en posesión de las tropas de Colombia, se limitaron a ser muy restringidas, muy locales, y salvo escasas excepciones, solamente referidas al gobierno de Cartagena y a su provincia. En su correspondencia, el gobernador de Cartagena, Gabriel de Torres, siempre, fíjense, quiso dejar evidencia de su procedimiento, y en el desarrollo discursivo de sus informes a los secretarios de Estado en Madrid, exteriorizó constantemente un modo de pensar y de proceder absolutamente divergente con respecto a las directrices sociales, políticas y económicas emanadas desde la propia capital metropolitana, desde Madrid. En la documentación se muestra siempre coincidente con el virrey, con Francisco de Montalvo, con quien parecía que compartía un proyecto común, y contrario, efectivamente, al que trataban de implementar los generales Morillo, Sámano y Enrile, quienes comandaban las tropas expedicionarias destinadas a la reconquista de la tierra firme. Torres parece que fue consciente de la gravedad del momento histórico en que vivió, y además de la responsabilidad de su mando, vertiendo veladamente opiniones en la documentación oficial acerca del previsible fracaso de un modelo económico obsoleto, rancio, el absolutista, que se intentaba implantar, o de las desacertadas medidas socioeconómicas adoptadas por el virrey Juan de Sámano, quien sustituyó a Montalvo, y emanadas en la península tras la instauración absolutista de Fernando VII. Gabriel de Torres escribió en 1817 un memorial al virrey Montalvo para que quedase informado con todo detalle del desarrollo histórico de todo el proceso de independencia que se había desarrollado en la provincia de Cartagena. Calificaba el tipo de monarquía hispánica como de moderado, decía, donde la política, decía, era más artera y jugaba y movía sus resortes con más habilidades y más ordenada consecuencia, logrando con ello acostumbrar al pueblo, decía Gabriel de Torres, a adormecer, a obedecer adormeciendo. Realmente el calificativo de monarquía hispánica moderada era más lo que Gabriel pretendía que fuese que lo que realmente era. Pero él, digamos, conformaba un expediente donde el ideal a conseguir era efectivamente esta monarquía hispánica moderada que en forma alguna era efectivamente la de Fernando VII. En general, decía Gabriel de Torres, a los pueblos gobernados bajo este sistema moderado, suave, no se les desespera con cargas excesivas a sus fuerzas y viven en paz y se acaban habituando sinceramente a sus soberanos. Es exactamente lo contrario que hizo Morillo imponiendo impuestos a toda la provincia de Cartagena en cuanto llegó. Por eso, lógicamente, repugnó el gobernador de las tasas y sobretasas impuestas a los neogranadinos por el ejército de Morillo para sostener el esfuerzo bélico. Porque en teoría los pueblos debían asumir sin repugnancia las costumbres y estatutos de toda clase como si los observaran, decía, como indispensables a su felicidad. Oponía Torres este tipo de monarquía moderada al de las repúblicas y gobiernos despóticos. Los levantamientos que sucedían en las monarquías moderadas estaban dotados de síntomas conocidos, que rara vez
podían ocultarse a una regular vigilancia. Es decir, que se debería haber previsto qué era lo que iba a pasar en el virreinato de la Nueva Granada, según Torres. Por ello, decía, si hubiese existido un jefe con la firmeza y serenidad y demás virtudes para el mando, hubiese dispuesto de infinitos medios y recursos para sofocarlos. Al contrario sucedía en los gobiernos republicanos y despóticos, donde las convulsiones explotaban de repente. Y eran como la explosión, decía, como la explosión terrible de un volcán que en su primer efecto hace volar las montañas y hace desaparecer las ciudades. Absolutamente incontrolable. Pero si era controlable, si era previsible lo que había sucedido en Cartagena, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué nadie se había dado cuenta? Y Gabriel de Torres también tenía una explicación. Para él, el desastre se explicaba por una conjunción de factores. El primero y principal, unos jefes absolutamente ineficientes. Y él hablaba no solamente de Cartagena, hablaba del conjunto de los territorios americanos. Echegaray en México, un ineficiente. El Buenos Aires de Cisneros, otro virrey absolutamente inútil. El Chile de Carrasco, el Quito de Ruiz Castilla, el nuevo reino de Granada de Amari Borbón y la Cartagena de Indias, decía, del gobernador Montes, que había sido una absoluta nulidad. Además, esto combinado en Cartagena con el voto mayoritario, decía, de la mayor parte de prelados y clero, de militares, empleados de oficinas civiles y Real Hacienda, comerciantes principales y particulares de representación, en contra del jefe principal debido al propio interés particular. Los jefes militares finalmente unidos por venganzas particulares contra el antiguo gobernador y que dieron su voto para su deposición. Los oficiales subalternos del regimiento fijo, muchos de ellos quebrados en el manejo de sus intereses y que ansiaban un cambio que les pusiese a cubierto de sus deudas. Los comerciantes, que también eran partidarios del cambio de gobierno para quedarse con los crecidos fondos que tenían en su poder de sus consignatarios de Cádiz. Los particulares, con la esperanza siempre de medrar y poder optar a los primeros empleos. Todos ellos habían visto en la salida de Montes, en la salida del gobernador, una posibilidad maravillosa para sus intenciones. Además, en opinión de Torres, el gobierno de la metrópoli, la regencia que había ocupado interinamente el poder con sus determinaciones, había contribuido a confundir a los realistas. Había ido aprobando tácitamente lo ejecutado por el Cabildo y mantenía además relaciones oficiales con este organismo, haciendo finalmente lo que el Cabildo le solicitaba y reconociéndolo, por tanto, como si fuese una instancia oficial. A su consulta, la regencia daba empleos, concedía honores y grados y en cosa alguna, decía Gabriel de Torres, aparecía la menor señal de desaprobación. Sin embargo, la clase alta aristócrata criolla entre sí y la de estos con los comerciantes y militares españoles coincidían generosamente en un punto. Fue un objetivo fundamental, decía Gabriel de Torres, engrandecer las fortunas personales al tiempo que pugnaban por el poder, porque inevitablemente, decía, ninguno quería obedecer y todos querían mandar. Para Gabriel de Torres, todos se movieron por fines particulares desnudos de cualquier espíritu público. Y así, en lugar de optar por la sencillez, la sobriedad y la igualdad, decía, para dar ejemplo al pueblo, se señalaron grandes sueldos, aumentaron su lujo en todo sentido, se condecoraron con insignias y bandas y se concedieron los tratamientos y títulos, dice, que les sugirió su extravagancia. Han pasado 200 años y estamos exactamente en lo mismo, exactamente igual. Claro, ahí podemos apreciar y Gabriel de Torres, además, digamos, de ser un tipo moderado, manejaba una información absolutamente privilegiada que, más que los grandes ideales de independencia, de fundar una nación propia, predominaron intereses puramente particulares con los que a partir de ahí construir un futuro. Sí,
pero un futuro vinculado y ligado a esos intereses más particulares que no al ejercicio de construir una gran nación. Metódicamente, los jefes realistas fueron tomando disposiciones una vez que entraron en Cartagena para asegurar el territorio urbano de la ciudad y hacer visible que efectivamente el rey ya estaba de vuelta, que ya había regresado. Ya estamos aquí, hemos tomado nuevamente posesión de la plaza y vamos a hacerlo visible. Fueron destacados regidores acompañados de comisarios de barrio para que todos conjuntamente comenzasen a recorrer los cuarteles de la ciudad y reconociesen todas las casas que permanecían cerradas. Debían formar una lista circunstanciada de cada una de ellas. Las de conocidos insurgentes debían ser abiertas y formarse un detallado inventario de todos los muebles, alhajas y demás que allí se hallasen. Torres publicó un bando para que todos aquellos que, llevados de un infundado temor o necesidad, hubiesen abandonado sus casas, retornasen a ella bajo multa de 100 pesos o 15 días de arresto con destino, decía, a obras públicas. Fueron desarmados todos los vecinos y así el Estado pudo rehacerse con el monopolio de la violencia que había quedado un tanto mermado por el considerable número de soldados enfermos y heridos como consecuencia del duro asedio. En el boletín número 24 del Ejército Expedicionario se anunció el 29 de febrero de 1816 la ejecución de los individuos Castillo, Amador, Germán Ribón, Portocarrero, Estúar, Ayos, García de Toledo, Díaz Granados y Anguiano. Habían sido juzgados y sentenciados por un consejo de oficiales por el delito de traición. El dictamen de los 7 miembros del Consejo de Guerra, presidido por el gobernador Gabriel de Torres, condenó a todos a sufrir pena de horca y confiscación de bienes, exceptuando a Manuel Anguiano, que por su carácter de coronel y precedida la degradación, debía ser pasado por las armas por la espalda. La sentencia fue firmada por Gabriel de Torres, Miguel Balbuena e Ignacio Romero, entre otros. El virrey Montalvo, en un acto de generosidad con los reos, acabó conmutando la pena de horca por la de fusilamiento, en un acto que se llevó a cabo con todo el aparato militar y gran ostentación de fuerza. La sentencia de muerte, sin embargo, se ejecutó sin esperar un último recurso que había previsto el propio virrey Montalvo y con el cual quería dilatar un poco la ejecución, a la espera de que el rey en sí mismo decidiera sobre la posibilidad seguro de indultar a los patriotas. Pero esto quedó en nada porque efectivamente Morillo ordenó la ejecución inmediata. Se habían suscitado varias dudas acerca del tribunal que debía juzgar los nuevos reos y el carácter que éste debía tener. Montalvo resolvió que fuese un consejo de guerra de oficiales de superior graduación y, ejecutada la sentencia, solicitó al rey su soberana aprobación y que fijase las reglas que se deberían seguir en adelante para juzgar a los reos de la misma clase que fuesen sentenciados a lo largo que el ejército expedicionario fuese avanzando por el territorio neogranadino. Pero bueno, como hemos indicado, Morillo ordenó la ejecución inmediata y no dio tiempo a conocer la opinión del rey. A partir de ahora, las grandes cabezas del ejército expedicionario, por una parte el liberal, el virrey Montalvo, por otra parte el absolutista, Pablo Morillo, comenzaron, como si fuese un juego de ajedrez, a mover sus fichas por todo el tablero neogranadino. Para los nombramientos en los puestos claves, los dos generales, Morillo, comandante en jefe de la expedición, y el virrey Montalvo, fueron llegando a acuerdos puntuales. Los oficiales de mayor graduación encargados de desarrollar las operaciones del ejército expedicionario fueron todos absolutistas de la confianza de Morillo, mientras que los gobernadores fueron mayoritariamente liberales según nombramientos efectuados por Montalvo con el propio beneplácito de Morillo. Así se llegó a una especie de
equilibrio inestable que además reflejaba con bastante exactitud la situación ideológica de un ejército que estaba completamente dividido. Gabriel de Torres, liberal en Cartagena; Vicente Sánchez Lima, liberal en Antioquia; Pedro Ruiz de Porras, liberal en Santa Marta. Estas fueron las elecciones de Montalvo, mientras que entre los gobernadores, Morillo introdujo el nombramiento del anciano Juan de Sámano para que controlase la capital, a la cual él había reconquistado. Además de todo, Morillo quiso asegurarse el control de la principal ciudad fortificada del virreinato, Cartagena, y desconfiando de Torres, colocó en el apostadero de Marina a un comandante afecto, absolutista como Manuel Cordero, y al mando del regimiento de León, el más veterano de la guarnición que quedó en Cartagena, al brigadier, también absolutista, Antonio Cano. Blancas y negras extendidas sobre ese gran tablero de ajedrez en que liberales y absolutistas convirtieron el virreinato, en una pugna además que socavaría la menguada posibilidad por parte de los realistas de restablecer un poder español firme en ese territorio. Sin embargo, ante la recuperación del poder absoluto por parte de Fernando VII, Morillo fue ganando poder progresivamente frente a Montalvo hasta concluir ganando con la destitución de este y su relevo en el virreinato por Juan de Sámano en 1817. Sámano se encargaría de cercar el poder de Gabriel de Torres y para ello comenzó a sustituir todos los cargos de confianza del gobernador de Cartagena por los del propio virrey. La pugna entre los dos modelos de gobierno además llegó a su cenit en 1819, cuando tras la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, el virrey Sámano, batiendo cualquier tipo de récord de velocidad que le hizo llegar desde Santa Fe de Bogotá hasta Cartagena en prácticamente 21 días, el virrey Sámano finalmente se acabó recluyendo en el feudo del gobernador, la plaza fuerte de Cartagena de Indias, y ahí comenzó una auténtica pugna por el poder. Ahí comenzaron a saltar chispas de todas clases. Allí, como hiciera antes Montalvo, Sámano comenzó a ejercer más como gobernador que como virrey, además considerando que poco más que el territorio de la ciudad y sus inmediaciones, Santa Marta iba a caer muy poco tiempo después, quedaban aún bajo el control de las armas del rey. Además, para hacer visible la vinculación de Gabriel de Torres con el territorio e iniciar o consolidar una red de relaciones clientelares que ya tenía dentro de la ciudad y de su provincia, Torres acabó casado en Cartagena con una hija del oidor don Juan Jurado y Laínez, quien según don Juan Manuel García de Castillo y Tejada, un cura vicario del pueblo de Tocancipá, en el arzobispado de Santa Fe de Bogotá, que escribió un largo memorial al rey a partir de 1825, en el que describió todos los sucesos que él había vivido también de primera mano en Cartagena, según el cura de Tocancipá, el padre de la mujer de Gabriel de Torres, don Juan Jurado y Laínez, tuvo parte en la Revolución de Caracas y también en la del Nuevo Reino. Realmente Juan Jurado de Laínez fue teniente gobernador y auditor de guerra de la provincia de Venezuela y asesor general de aquel gobierno y posteriormente oidor de la audiencia de Santa Fe, donde se encontraba el 20 de julio de 1810 cuando se constituyó la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá. Las querellas entre el oidor Jurado y el comandante entonces Sámano fueron constantes, ya que Sámano nunca llegó a reconocer ni a ver con buenos ojos tener que mantener respeto a tribunales jurídicos que no fuesen militares. Finalmente, en 1818, Jurado acabó marchándose a Cuba, abandonó el Nuevo Reino, mientras ese mismo año, 1818, su hija, María de la Concepción
Jurado y Laínez, que era caraqueña, se casó en Cartagena de Indias, en la iglesia de la catedral, con el gobernador de Cartagena. En los 2 años siguientes nacerían 2 hijos, ambos cartageneros y bautizados en la propia parroquia de la catedral. El cura Tejada indicó, antes de entregar la plaza de Cartagena, que el gobernador envió a Cuba 100.000 duros que había robado, algo absolutamente indemostrable, y que poco después salió su esposa también para Cuba, y decía el cura Tejada, siendo respetada en su navegación por un pirata insurgente que abordó su buque y la reconoció como ahijada de Simón Bolívar. Dos importantes sucesos acontecieron en estos últimos años de dominación española en Cartagena de Indias. La proclamación de la Constitución de 1812 en 1820 en la Plaza de Cartagena y el consecuente armisticio con las tropas de la República de Colombia y la propia entrega de la plaza. Para la proclamación de la Constitución de 1812, en la Plaza de Cartagena, en 1820, situémonos, está el gobernador de Cartagena, está el virrey Sámano, están peleándose un absolutista contra un liberal, en España comienzan a gobernar los liberales, someten ahora sí a Fernando VII a un gobierno liberal y entonces se ordena que todos los territorios americanos controlados todavía por las tropas realistas juren la Constitución de 1812. Entonces, durante la proclamación de la Constitución en Cartagena, el cura vicario del pueblo de Tocancipá describió al rey Fernando VII como Gabriel de Torres y Velasco, con el apoyo del coronel don Miguel Balbuena y del teniente coronel don Ignacio Romero, también liberales, habían sublevado, según él, y cito, con dinero el regimiento de León Expedicionario y otros de la guarnición para jurar la Constitución, despojando al virrey del reino y al valiente y fiel brigadier don Antonio Cano, coronel del cuerpo, para calzar a Balbuena este empleo, siendo su secretario Romero en toda esta farsa y otras que allí ocurrieron, decía, hasta la vergonzosa entrega de la plaza. Fin de la cita. Más adelante continuaba señalando que tras la jura de la Constitución se había visto enseguida la relajación de toda ley, las conspiraciones de la misma tropa contra los jefes que la habían insubordinado y, cita, depredaciones atroces, infames cobardías, connivencias reprobadas y otros síntomas mortales que anunciaron la infalible pérdida de aquella fortísima plaza, baluarte y llave de todo el nuevo reino de Granada. Los pasquines echándoles a la cara su conducta fueron frecuentes. La tropa, amotinada por ellos, tramó después conjuraciones contra ellos mismos. Y la verdad es que fue cierto en parte lo que Tejada escribió, llevado también de su temple e ideología profundamente reaccionarios, absolutistas. Pero también es cierto que ante la llegada de la Constitución, el virrey Sámano se negó a jurarla en las 3 ocasiones en las que fue requerido hacerlo, lo que conllevó su desconocimiento como virrey y su marcha a Panamá, donde finalmente acabó muriendo. Por Real Orden de 11 de abril de 1820 se dirigieron desde la península las instrucciones necesarias para proponer la paz a los disidentes, decían, mediante una paz conciliadora y, según Torres, con el objetivo de, cito, afirmar para siempre sobre las bases sólidas que arroja de sí misma el sistema constitucional, el dominio del rey sobre estos territorios. Se iniciaron entonces y de inmediato negociaciones con Bolívar y con Mariano Montilla para llegar al acuerdo requerido desde Madrid por los liberales que gobernaban y habían sometido a Fernando VII, aunque Torres indicara, decía, estar persuadido de que ningún efecto produciría esta negociación. Esto lo escribió después de que las negociaciones fallaran, pero él estaba absolutamente seguro de que
la Constitución iba a ser aceptada por los patriotas y que estos se someterían a la Constitución y que finalmente la guerra se acabaría, digamos, de una vez, porque se acabaría produciendo el reconocimiento de esa Constitución que ellos veían como una Constitución profundamente liberal y buena para todos los territorios americanos. Sin embargo, en las comunicaciones con Bolívar, Torres no solamente se mostraba dispuesto al diálogo y a la conciliación. Además, empezó a reconocer en su interlocutor su categoría de representación de un poder distinto al español, dirigiendo sus comunicaciones, la del gobernador de Cartagena, al señor general en jefe de las fuerzas disidentes en este reino, e incluso al excelentísimo señor general en jefe de los ejércitos americanos disidentes de la Nueva Granada. El fundamento principal en que se tenía que orientar las negociaciones fue la vigencia, obviamente, de la Constitución de 1812 en España y cómo ésta era capaz de proponer unas bases sólidas para la reconciliación. Y decía en una de las cartas escritas por Torres a Bolívar: las discordias entre familias tienden siempre, por natural impulso, a una conciliación fraternal, mayormente cuando los agentes principales proceden de buena fe y con el objeto de la común felicidad. La nación española discorde tanto tiempo hace entre sus hijos de la península y de ultramar, ha llegado a conseguir el restablecimiento permanente de la Constitución del año de 1812. Fin de la cita. Torres intentaba convencer al Libertador de la imposibilidad que tenía América, y especialmente el nuevo reino de Granada, de subsistir por sí mismo, a causa de la falta de población proporcional al terreno por donde se extendía, el atraso en ilustración general, en agricultura, en industria, en comercio, en relaciones y demás elementos necesarios para conformarse en nación. Animaba a Bolívar a jurar la Constitución y enviar a Cortes los diputados correspondientes al distrito que ocupasen las fuerzas que mandaba el Libertador. Al tiempo, Torres se mostraba ante él como el detentador del superior gobierno nacional y capacitado para abrir conferencias por medio de diputados para superar aquellos reparos que pudiesen en algún momento presentarse a los disidentes para la ansiada jura de la Constitución. Decía que para el caso de que no fuese admitida ni jurada la Constitución, ni se enviasen, como sucedió, diputados a Cortes por parte de Bolívar, porque fuera necesario aclarar otros puntos, Torres además ofrecía un cese de hostilidades o tregua. Si a pesar de todo se continuara la guerra, el gobernador de Cartagena afirmaba que, cito, este superior gobierno la hará según las órdenes que tiene, conforme a los principios de humanidad y derecho de gentes, evitando todo encarnizamiento. Fin de la cita. El general Mariano Montilla, gobernador de Cartagena tras la entrada de las tropas colombianas, respondió al día siguiente de modo contundente al gobernador de Cartagena, afirmando que actuaba como coronel vivo y efectivo de los ejércitos de la República de Colombia y comisionado especial del excelentísimo señor su presidente, y advertía, decía Montilla, que las armas de la República ocupaban todo el territorio de Santa Fe y provincia de Cartagena, excepto su capital, además de dominar exclusivamente todo el Magdalena. Añadía que no entraría ni oiría ninguna negociación mientras Torres no entregase la plaza. Esa plaza, decía, en que usted se encuentra encerrado. De no hacerlo así, Montilla afirmaba que continuarían las hostilidades, y cito, guardando religiosamente el derecho de gente sobre los vencidos, aun cuando jamás se haya observado por los enemigos, a pesar de haberse prometido siempre. Fin de la cita. Bolívar, libertador y presidente de Colombia, desde el cuartel general de Barranquilla, se afirmaría el 23 de agosto dispuesto a tratar de paz, y decía de Torres, con un jefe ilustrado y generoso como lo es usted, distinguido ya por sus luces, su filantropía y su equidad. Contestó Torres a Bolívar el 26 de agosto, afirmando haber recibido con el mayor placer el comunicado de Bolívar referente a iniciar unas negociaciones de paz. Torres ofreció a Bolívar el protagonismo en el proceso,
el conciliador, autor de la tranquilidad de estos desgraciados países, se convertiría usted en ello, señor Bolívar, y además usted sería el hijo, decía Gabriel de Torres, más acreedor a la gratitud de la gran nación española a quien con tanto honor pertenecemos. Aunque al final de su comunicado Torres indicara que le quedaría a Bolívar y a él mismo la gloria, decía, de haber preparado el camino que conduce a un suceso tan digno y majestuoso, que la Europa y la América, decía, vuelvan a darse el ósculo fraternal bajo la regeneradora sombra del árbol frondoso de la Constitución. Sin embargo, ya Bolívar se apartó de cualquier tipo de comunicación con el gobernador y las últimas y definitivas contestaciones por parte del bando republicano correspondieron a José Gabriel Pérez, el ayudante de Estado Mayor de Bolívar, el 27 de agosto de 1820. En un tono absolutamente diferente, Pérez habló entonces a Torres de una nación, decía, como la española, y cito, siempre detestablemente gobernada, que es el ludibrio de la Europa, la execración de la América por sus primeras degollaciones y por sus posteriores atrocidades. Y se preguntaban que si decidieran entregarse, iba el gobernador a tener el valor suficiente como para salir de los muros de esa tan afamada Cartagena para venir a tomar posesión de la República de Colombia, o va a dejar entrar en ella usted a los 30.000 soldados que son el temor de su patria. ¿Cree usted, le preguntaba al gobernador, que la caduca y corrompida España pueda aún regir este mundo moderno? ¿Prefieren los colombianos descender a los abismos eternos que ser españoles? El fin de la historia todos lo conocemos. La plaza fue entregada por capitulación el 10 de octubre de 1821, como bien nos ha indicado anteriormente nuestra querida Victoria. Torres había llevado la defensa de la plaza a juicio del general colombiano Mariano Montilla, más allá, decía Montilla, de lo que imponen los maestros de la guerra, y finalmente le ofrecía una capitulación honrosa bajo los términos más liberales. Los españoles no solamente además acabaron aceptando las 16 proposiciones que les hizo el ejército colombiano, sino incluso los propios barcos colombianos fueron aceptados para trasladar a todo el ejército español que llegó a Santiago de Cuba. El Consejo de Guerra de Capitanes Generales, al que posteriormente fue sometido el brigadier Gabriel de Torres y Velasco, a solicitud propia por la entrega de la plaza de Cartagena de Indias en La Habana en 1825, fue uno de los grandes juicios militares que acabaron convirtiéndose en un juicio político, donde entraron en pugna de nuevo los dos partidos del momento, el liberal y el absolutista. Ahora, este último, el absolutista, triunfaba nuevamente en 1824 y el liberal, aunque había sido derrotado, estratégicamente seguía habiendo colocado en los más importantes resortes del poder a individuos ideológicamente tan flexibles que resultaban igual de eficaces al sistema de la revolución como al de la reacción. El encarcelamiento de Torres, decretado por el fiscal Arango en La Habana y ratificado por el capitán general Dionisio Vives, finalizó finalmente con la liberación del brigadier gracias al apoyo mayoritario del sector liberal de los capitanes generales que constituyeron el Consejo de Guerra. Así pues, liberales contra absolutistas, una pugna que recién se inauguraba y que estaba destinada a pervivir años e incluso siglos en España, fundamentando esa machadiana visión de las dos Españas. Por último, el 24 de junio de 1821, tras la derrota definitiva del ejército realista que Morillo había dejado bajo el mando del mariscal de campo Miguel de la Torre, fue expulsado definitivamente el poder español del territorio de la Gran Colombia. Solo entonces un 20% del ejército realista era europeo, algo que resumía lo cruento de un proceso de independencia que tuvo tanto o más de guerra civil
que de guerra de expulsión de un poder extranjero. Nuestro protagonista, Gabriel de Torres, convertido en capitán general de Filipinas, murió finalmente el 23 de abril de 1835 en Manila, donde ocupó el puesto de capitán general desde el 1 de marzo de ese mismo año de 1835, relevando a un viejo conocido de sus tiempos americanos, el almirante Pascual de Enrile y Salcedo, segundo de Morillo en la expedición a América. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Fabulosa, fabuloso. Qué cantidad de información. Los micrófonos están abiertos para, por favor, si quieren preguntar. Ya he visto varias notas, pero